Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, para el mundo radionacional.com.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Ese es nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Ingresás ahí, te suscribís, es gratis, y vas a tener cada una de las columnas editadas sin imagen y sonido. Trabajo impecable de Mariana Peralta, Alejandro Barreto y Damián. Tengo algunas editoriales, está con nosotros Gabriel Gianoli. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros, diputado por el Partido Nacional, en su columna de los martes, ya la Buen columna de los día. martes del amigo Gabriel. Buen día. ¿Qué ¿Sabés qué me tal? ¿Cómo dice estás? este mensaje de José Eduardo Cruz? Hola Rubén, buenas noches. Es solo para felicitarlo por la editorial de hoy a la mañana. Sin palabras, me pone así con cantidad de signos de admiración. Vamos por un derrotero planeado a la perfección y amparado económicamente por la droga. Acá están cumpliendo el plan que usted siempre trae a la conversación, como en Argentina, como lo hicieron en Chile y en toda Sudamérica. Imposible frenarlo. Se refiere a la editorial que hice ayer, que está publicada ya en YouTube y en redes. Me dice, sí, Gabriel, se ve que seguramente la has visto. Y tenía que ver con lo del avión, ¿no? Lo del avión en Argentina, el que no dejaron entrar acá, por suerte. Muy buena resolución del ministro de Defensa, que recibe un informe de inteligencia paraguaya, que a su vez está nutrido de información internacional, de que ese avión era altamente peligroso, no tenía sentido dejarlo aterrizar, además un avión sin destino de vuelo, no existe, sin transborder, tampoco existe, es decir, para que tenga el chequeo de los aeropuertos, el testeo, un avión que era de pasajeros se lo convirtió en un avión de carga, 19 tripulantes, bueno, todo sumamente extraño, y se fue confirmando que se trata de grupos terroristas iraníes instruyendo a terroristas venezolanos. Está complicada la región, Gabriel. Es así. Es así. Yo ahora en la mañana, por supuesto que el principal ruido es todo lo que pasó, este, Mm, pero eso también nos tiene que llevar a algunas reflexiones. mm, Veníamos de tener un espacio aéreo y una frontera que era un colador. mm, Y esa es la primera reflexión. No todos los días aparece un avión con tripulantes venezolanos, iraníes, y sin embargo apareció acá y rápidamente actuamos. O sea que acá estamos atentos a cuidar nuestra soberanía. Y aquello que algunos no se ocupaban y nosotros determinamos a través de nuestro plan inicial de que cuando fuéramos gobierno determinadas cosas iban a cambiar. Primero, el cuidado de nuestra soberanía. Por ujú. aire, mar y tierra, decíamos. Sí, sí. Y bueno, y acá está la prueba. Después el anecdotario quedará, y iremos sabiendo de a poco, y Mm, también nos ha costado muchísimo saber aquellos aviones, aquellas valijas, vaya si hay cosas que nunca nos vamos a sí, enterar, sí. pero que ahora, ante un hecho puntual, un día X, rápidamente el gobierno, a través de sus autoridades, determina, por sobre todo, preservar su soberanía y decir, este tema no es mío, este, y, 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 y las cosas no están claras, por tanto tomo una decisión que en definitiva es preservar Mm, a nuestro país, más cuando se hablaba de cargar combustible primero, luego de descanso de la tripulación, ujú, o ujú. sea, todas cosas que muy tiradas de los pelos Claro. y que rápidamente el gobierno, como lo ha hecho desde el año 2020, porque hay que decirlo claramente, Además, eh, Gabriel, un avión que está vigilado, tiene una trazabilidad de inteligencia tremenda, ¿no? En Rasur, un avión de Conviasa, una empresa venezolana, que dice la Gafi es una testaferro de la empresa Maham Air, que es la empresa iraní, de la cual es propietario el que tripulaba ahí en ese vuelo, es el propietario de ese avión, que es una empresa iraní que trabaja para el ejército iraní revolucionario, que integra el Quds, es decir, hay un montón de datos que ya están saltando a la vista, desde incluso la Fiscalía y el juzgado en Argentina, ¿no? Del juez Villena. Pero además de eso, Uruguay sienta en este gobierno un precedente muy importante. Primero, recibe un informe de inteligencia paraguaya. Por supuesto que ese informe de inteligencia paraguaya no es originario de Paraguay. Paraguay recibe informes de inteligencia y le transmite a Uruguay. Uruguay hace caso de ese informe y defiende nuestro territorio, en este caso aire, y les dice, no, ustedes no pueden ingresar, se tienen que dar la vuelta, vayan a La Plata,
No sé, se dan la vuelta, están las conversaciones ya registradas, ayer se pasaron. ¿Qué quiere decir eso? Que Uruguay le indica al mundo libre, le indica al FBI, a la inteligencia del Mossad, a la GAFI, que es la Central de Inteligencia de Cooperación de los Países Democráticos, que cumple con el deber de proteger su soberanía. Eso lo alinea a ese mundo. Eso también es importante entenderlo y saberlo. Si eso no pasaba, evidentemente Uruguay quedaba como un país cómplice de estos movimientos terroristas, cosa que en Argentina es distinto, ¿no? Vemos que la justicia argentina se encargó de investigar el tema, pero el gobierno argentino, por el contrario, parece que fuera el abogado de estos terroristas. Acá es todo lo contrario, que ha quedado como un hecho a destacar de parte de los organismos internacionales de inteligencia. Eso también es importante verlo. Nosotros frente al mundo estamos gozando de muy buena salud. Lo que pasa es que acá Institucionalmente, ¿no? institucionalmente se trata de transmitir mal. Si en el mundo tú hablas con muchos de nuestros compañeros que, bueno, que han estado en reuniones de Organización Mundial de la Salud en relación a la pandemia, en relación a montones de cuestiones, en el manejo responsable de la economía, pero lo que pasa que ahí entra la ideología. Claro. Y hay una realidad. Nosotros tenemos una ley de fronteras que prometimos cuidar y que se votó en el 2018 por parte de todos los partidos. Es el único regalo que el Frente Amplio nos hizo. Mm. Permitirnos a nosotros ejecutar una ley que fue del gobierno de ellos, pero que no se animaron a aplicar por cuestiones ideológicas. Mm. Tuvimos que venir nosotros para decir, acá está lo primero, la seguridad, Claro. por mar, tierra y aire. Claro. Y la seguridad humana, ese concepto que es más integral todavía, Seguro. que no está vinculado solo a la defensa nacional. Bueno, creo que el acto de estos días con el tema del avión sienta un precedente, nos pone en lo que se debe hacer ante la duda, se actuó responsablemente y nadie corría peligro, porque venían en un pin y estos locos, olímpicamente con avión propio, parando donde se les cantara, porque lamentablemente América Latina se ha transformado en eso. Sí, seguro. En que están de fiesta, están de fiesta. Claro, Bueno, claro. quedó claro que este pequeño país no está, no a favor o en contra me parece que acá hay que definir claramente, no, cuando se viola la Constitución no es mucho ni poco, se viola. Uh-huh. Y cuando se violan las reglas no es mucho ni poco, es ante un evento que comprobaba rastros de ilegalidad y de confusión, se tomó la decisión de preservar la soberanía del Uruguay. Punto. Claro. Después lo demás es anecdótico, eran muchos, eran pocos, eran amigos, eran enemigos. Me hace acordar un chiste. No, que eran eso ya es cuestión de inteligencia, ¿no? Que ahí te da pautas de cómo trabaja la inteligencia de un país y cómo trabaja la de otro. Es así. No, y aparte, Rubén, vaya si nos han denostado por la ley de derribos también. Ahí sí. Vaya si dijeron que el Uruguay, los radares y la inteligencia no funcionaba. Uh-huh. Bueno, quedó comprobado que en un evento que era necesario, creo que es el evento, estos 5 años se va a llevar ese evento, no va a haber otro, y va a ser, bueno, actuó rápidamente, porque mirá que las definiciones fueron de 20 minutos, 30 minutos. Sí, sí. Hay que estar ahí, porque mientras están orbitando los tipos ahí, vos tenés que definir. Muy Y destacado por la gran prensa argentina, esa actitud uruguaya, y por cantidad de integrantes de la oposición al gobierno kirchnerista, que sabemos que es un gobierno alineado a ese festival, a esa fiesta global del Foro de San Pablo, ¿no? Porque lo todo que esto es pasa, una estrategia de desestabilización de los países que están todavía gozando de democracias, ¿no? lo que pasa que cuando vos al menú de situaciones irregulares le agregás Irán, vaya si Argentina se preocupa, ¿no? No olvidemos Todo el vínculo que hay. situaciones terroristas, no olvidemos a Nisman, no olvidemos un montón de Ese es el cuestiones vínculo de este que, gobierno tenían argentino. que tenían el dato Irán. Claro, claro. Entonces ahí me parece que se actuó bien, pero también es una señal interna importante. No, Porque pero acá, además, Gabriel, Irán está actuando fundamentalmente en Venezuela, está instruyendo a Venezuela, está el Hezbollah metido en Venezuela. Irán trabaja con México, es decir, esa trilogía llamada del mal de Irán, Rusia y China están trabajando en la región, no cabe duda. Ahora,
¿qué pasa que está instalando misiles Rusia en Nicaragua? Esto no es porque sí. Y este avión, como tú decías, estaban de fiesta acá viajando por la región. Venía de México, atravesó todo el continente sin orden de vuelo, sin tener digamos, los protocolos adecuados. Todo daba a entender que era una cosa totalmente irregular y peligrosa. Bueno, el país que le da hospedaje es Argentina, a través del gobierno, como tú decís, hipervinculado y comprometido con el tema Irán, ¿no? Con aquel famoso acuerdo, ¿no? Que hizo Cristina Eh, con las autoridades iraníes, los atentados, ¿te acordás? Totalmente. Por eso yo trato de separar lo que es a nivel internacional, pero también quiero hacer un agregado acá a lo que es a nivel nacional. La actitud del Frente Amplio siempre ha sido de esa anuencia que aún, si vos recordás, el debate por la ley de derribos, Mm, a mí me tocó intervenir y en un momento yo digo, ¿qué sucedería si en este momento se informa que un avión mm, está rumbo al Palacio Legislativo sin responder, sin mandar plan de vuelo, sin comunicación? mm, ¿Estaría bien que el ministro determinara su derribo? mm, Y claro, si estamos todavía adentro, todos dijeron que sí, claramente. Sí, sí, mm, obviamente, no mm, nos vamos a inmolar. mm, Sin embargo, si un avión no responde, no comunica, pero trae droga, el Frente Amplio decía, no podemos ajusticiarlo de antemano al mm, piloto. mm, Entonces, ahora, la droga, que es la que termina siendo el flagelo mayor de nuestra sociedad. Si hoy hay algo para determinar hoy cuál mm, es la enfermedad de nuestra sociedad, es la droga. La mm, droga trae delincuencia, la droga destruye familias, la droga es el peor elemento que tenemos hoy, y sin mm, embargo ellos decían que un avión que ingresara, y bueno, y éramos un colador, también mm, por cuestiones ideológicas. claro. Recuerdo que había un acuerdo entre Tabaré Vázquez y el gobierno de Lula, porque sí Brasil tiene ley de derribos, y en Argentina la tienen, pero por decisión presidencial, y Mm, ellos decían que no. Entonces, ¿qué decía el acuerdo? Que si se observaba un avión de este tipo, como esta del iraní, se le iba sí, a recomendar irse mm, hacia el lado de Brasil. ¿Por qué? Porque allí sí le iban a aplicar el derribo. claro. Te digo que son datos para la audiencia para que tengan claro Sí. también que acá tenemos un montón de cómplices, porque si los hubiéramos dejado bajar también hubieran citado al ministro García. Vamos arriba. Eso también hay que tener en cuenta, No, y ¿no? además, además cambiaron la retórica, Gabriel. Primero dijeron que citaban al ministro García porque estaban de algún modo enojados, ofuscados de que no se le había prestado la asistencia humanitaria que requería el avión. No nos olvidemos de eso. Que pedía víveres, bajar para víveres, para cargar combustible, como tú decís, sin orden de vuelo, sin transborde, no tenía destino, no tenía plan de vuelo. Y dijeron eso. Después, a la vista de todos los hechos que saltaron por las investigaciones de inteligencia y las órdenes de captura de estos personajes, desde Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, desde el FBI, desde la GAFI, desde el Mossad, y además todo lo que descubre la justicia argentina y el periodismo argentino cambiaron. Cambiaron y dijeron, bueno, estábamos preocupados por la situación, nos quedó claro lo que el ministro explicó, o sea, van y vienen, tienen un doble discurso, porque ellos están alineados a este plan internacionalista, globalista, de instalar el socialismo del siglo XXI. Vamos a ser claros, todo lo que hacen acá ellos después, consultan afuera a ver si los aplauden, a ver si Maduro está contento con lo que hicimos, a ver si está contento Díaz Canel con lo que hicimos. Es así. Sí, ahí volvemos a la construcción del relato. Que no Hay defiende un la da nación, no defiende pero, la nación. pero, pero fíjate un dato que será para otra charla y seguramente la tengas con esos panelistas que vos tenés que profundizan en temas específicos. Mm, Eh, Hoy parecería que hay una conflictividad enorme. mm, Sin embargo, hay un 20% menos conflictividad que en los gobiernos del Frente Amplio. 20% menos. claro, ¿Ya? Es un dato que está en el aire, hay que comprobarlo. sí, ¿Pero sí. por qué? Pero agitar, decir que está todo mal, y lo peor, sin información. O Y sea, al crece el Frente Amplio, relato, ¿no? el Crece el relato, al relato. Frente Amplio le está pasando eso. Mirá, un dato solo. Mm, Citan al ministro García por aquello que salió en la prensa referido a las reparaciones de la embarcación Row General Artigas, que mm, tenía unas diferencias de milímetros en su reparación y mm, que eso iba a generar algunas complicaciones. La primera pregunta que hace el diputado del Frente Amplio es,
que querían saber cómo se había llegado a esa licitación para contratar una empresa del exterior, una empresa alemana, Sí. que querían saber por qué se eligió esa empresa alemana, que querían saber cómo había transcurrido, porque era un gasto para el Estado. Y el ministro, recuerdo que contesta, no fue licitación, fue compra directa. Mm, Entonces se pusieron mucho más intensos. mm. Pero ¿cómo? Compra directa, en vez de evaluar los precios. No, mire, fue compra directa en el año 2018 por el gobierno que usted representaba. O sea que el tema de la Armada fue un arreglo del gobierno del Frente Amplio con una empresa alemana, pero la parte del Cardán, como recordará los camiones de antes, Sí, sí. el Cardán, y bueno, creo que muchos ahora también lo tienen, el Cardán lo hacía los técnicos de Uruguay. Y había unos milímetros de diferencia responsabilidad de la empresa alemana, no de los pobres uruguayos que se mataron trabajando y que son absolutamente profesionales. O sea, heredamos una cuestión, pero la quisieron vender como que eran errores de nuestra gente hoy, que De son este los mismos que gobierno, estaban antes, ¿entendés? claro. Y así pasa en seguridad, que el Observatorio de Criminología es el mismo de antes, pero ahora no le sirven los datos que sí le daban a Bonomi. O sea, el relato nosotros tenemos que, y por eso yo Mm. te agradezco tanto a vos la oportunidad de salir, porque tenemos que machacar y machacar en decir la realidad y la verdad. Y esto que pasó no tiene que ver con otra cosa que vinimos para cuidar la soberanía. Sin La duda, claro. soberanía que hay que atacarla también en los temas, se destruyó la flota de la Armada, nadie le puso un peso en 15 años. Ujú, Si vos mirás una foto aérea, están pescando un montón en el límite del mar territorial. Cuando claro. llegamos nosotros, los tipos ya están comiendo el pescado en San Pablo, ya están Ah, haciendo sí, milanesa. sí, Cuando sí, sí, llegamos ahí. sí, sí. Entonces, hay que trabajar muchísimo, pero también no hay que olvidar que nos dejaron destruida a las Fuerzas Armadas porque la denostaron, le faltaron el respeto y la dejaron sin recursos. Vaya dato este que ayuda, que ante un evento de este tipo estaba alerta todo el comando de la Fuerza Aérea, De la Fuerza la Aérea, claro. Defensa Nacional, los ministros nuestros en Claro, sintonía y el protocolo funcionó perfectamente. claro. Y hay que reconocer el coraje y la valentía del ministro García, que rápidamente resolvió Mm. sacarse de encima un tema y cuidar la soberanía y cuidarnos a todos, en Nos definitiva, ¿no? cuidaron a todos, nos cuidó a todos, cuidó la soberanía nacional, nos cuida a todos y además deja un precedente muy, muy positivo del país para el mundo libre. ¿Mm? Un empresario sabe que acá se está cuidando la soberanía nacional, que se protegen los derechos humanos, que se protege la integridad de las personas, que no se dudó en un tema como ese, y está haciendo Uruguay en ese sentido una especie de oasis en este continente que se va izquierdizando cada vez más. Fíjate lo que pasó en Colombia, Es así. se viene todo un desastre en Colombia, en Chile ya se instaló claro, estas cosas se notan con los años, ¿no? Se van notando con los años. Pero fíjate Sí, lo que hoy hablamos con el diputado Schipani, el desastre del BPS, 4 años sin hacer aportes, 2 millones de dólares sin aporte de BPS, es una cuestión realmente que llama la atención, ¿no? Que no haya control de los aportes al BPS en una autoridad de la ANEP entre los años 2010 al 2014. pero ese relato de que se necesita más dinero, que es verdad, por supuesto que nosotros queremos que todo el mundo le vaya mejor y todo, a todo le llegue, la espuma, la ola lo toque, aunque sea. Mm, Ahora, el despilfarro de guita que hubo con esta gente, ujú, desde Pluna, pasando por la regasificadora, siguiendo por ANCAP, hoy a gritos todos contra el combustible, 900 palos. mm, Hagamos la cuenta de todo lo mm, que hicieron y siguen apareciendo. Esto del BPS es un dato. mm, El despilfarro de los docentes, que la verdad hay que reconocer el trabajo del diputado Schipani, el diputado Lerete y la diputada Carmen Tor el otro día mm. ante las licencias de FENAP, es una vergüenza. Ni un solo diputado del Frente Amplio dijo, vamos a pedirle disculpas a los padres y a los estudiantes que los dejamos sin clase. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Porque el único objeto era justificar para no perder el presentismo. O sea, no era que, bueno, me tomé el día y no lo cobro. No, no. Ese convenio 70-10 lo que hacía era que no perdían el presentismo. O sea, un Claro, invento. un invento. Y Todo, dejaban sin clase a los chiquilines. y bueno, porque en definitiva la izquierda, el motor de la izquierda es la plata, lamentablemente. Sí, Las sí. ideas quedaron por el camino.
La plata y dejar en una Los situación valores quedaron por el camino. bastante embromada culturalmente la sociedad también, porque es fácilmente dominable una sociedad con poca cultura, poco conocimiento sobre todo, ¿no? Entonces un sistema educativo malo te va pervirtiendo generaciones, las vuelca para lo que ya sabemos, y después con planes los arreglan hasta que la plata dé, porque la gente no entiende esto. Cuando ya la plata no da, se van a acomodar ellos arriba y después quedan las poblaciones como están viviendo en Venezuela, como están viviendo en Cuba, que ya no tienen ni libertades, ni siquiera el mínimo dinero de un plan asistencial, porque el plan te lo dan hasta que puede el Estado darlo, porque el Estado no fabrica la plata. Sí, ahí tenemos un tema que en profundidad. El otro día me reuní con un señor mendocino y me decía algo que me sorprendió hablando de Argentina y Uruguay, ¿no? Los políticos se preocupan de las necesidades de la gente. Y hay políticos que se preocupan de los deseos de la gente. Y en Argentina es así. La gente quiere concretar sus deseos, entonces no son realmente, los deseos no van con las necesidades. Y uno observa a veces que cuando no le hacemos una calle, pero le ponemos un carnaval en la esquina, cuando no le priorizamos que haya más energía eléctrica, que todos estemos electrificados, pero le ponemos 4 murgas y un escenario, sí. Estamos yendo por el área del deseo y no por el área de la necesidad. De la necesidad es básica. complicado. Sí, o sea, te lo hablo muy en forma elemental, pero lo noto. Vamos a ir hablándolo de ese tema. Sí, se nota. Mirá, me tiraste una punta para afinar ese tema, ese concepto, ir un poco más a lo filosófico de eso para entender de qué se trata. Totalmente. Gabriel, te agradezco un montón. Tenemos que cerrar la nota. Abrazo grande. Gracias por todo. Nos vemos. Chau, gracias. Chau. El diputado Gabriel Gianoli por el Partido Nacional conversando con nosotros. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.